Hola a todos y bienvenidos a este entrenamiento, a este bootcamp de inteligencia artificial generativa de Latinoamérica en español. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre unas tecnologías bastante interesantes de AWS que se llaman inferencia y training. Pero antes de empezar a hablar de una vez sobre este tipo de tecnologías, nos gustaría presentarnos. Mi nombre es Gabriel Montero, soy Senior Solutions Architect en AWS Y yo soy Daniela Rojas, Solution Architect también de AWS, de Colombia. y bueno, Dani, un gusto estar aquí contigo. Y qué tema tan interesante que nos apasiona bastante, que hablamos de hecho de nuestro día a día de trabajo, en donde hablamos sobre este tipo de tecnología que empieza a generar un mejor rendimiento y aparte empieza a tener un ahorro de costos directamente con nuestros clientes. Pero nos gustaría ampliar un poquito más este término de training y de diferencia, entonces no sé si nos quieras hablar un poquito del tema. Claro, de hecho, voy a aproximarlo a los diferentes stages que tenemos en un workflow de Machine Learning. Entonces, nosotros queremos que la máquina pueda tomar decisiones, ¿no? Pero tenemos que enseñarle cómo tomar esas decisiones. Y tenemos que traducírselo de forma matemática y que haga muchos cálculos. Por eso es que tenemos esas dos grandes etapas. Una, donde le enseñamos y dejamos que tenga su tiempo de hacer sus cálculos y tomar las relaciones. Y otra etapa posterior que lo que vamos a hacer es ya utilizar estas relaciones para definir si o no tomamos esta decisión. Caso práctico, necesitamos definir si tenemos, no sé, transacciones fraudulentas. Entonces le doy un tiempo de entrenamiento que podamos ahí entender cada una de esas componentes, de los features y demás, y después si llego a llamar el modelo y que me diga si sí es o no es fraudulenta. Por eso que tenemos esos dos nombres en nuestro título y hace referencia a los dos stages de Machine Learning del día a día. Ok, pero también un poquito más hacia atrás, intentando entender también de las diferentes ofertas que tenemos dentro del stack, por ejemplo, de inteligencia artificial generativa, eh, en donde nos gustaría, digamos, como ampliar y para que nos ubiquemos bien en qué parte de este stack estamos, nosotros tenemos diferentes formas en las cuales nuestros clientes pueden consumir nuestros servicios. Una, en donde de cierta forma empiezan a consumir un servicio que ya les empieza a entregar el valor directamente con pocos clics, con un poco de configuración, agregando una serie de archivos en donde tenemos estas aplicaciones en donde podemos utilizar, por ejemplo, lenguajes fundacionales y directamente empezar a tener el beneficio en poco tiempo. Después tenemos las herramientas necesarias para poder construir este tipo de lenguajes fundacionales, de modelos fundacionales, en donde utilizamos Amazon Bedrock como base para poder acceder a diferentes modelos. No sé si Dani nos quieras hablar un poquito más. Sí, de hecho el truco de esto es que nuestra aproximación a la democratización, ¿no? Imagínate, Gabriel, que no todos somos científicos de datos o no todos queremos llegar hasta el bit y byte del entrenamiento del modelo, ¿no? Entonces es cuando vemos las diferentes capas, ¿no? De si yo quiero de pronto utilizar la aplicación que lo utiliza con GenAI, vemos la parte superior, vemos un QLA que estás explicando. Si quiero ya es tener el modelo desplegado, entro a Bedrock. Pero si es el caso y es del donde vamos a hablar el día de hoy, lo que yo requiero es la infraestructura donde pueda ejecutar estos cálculos que les mencionaba anteriormente para entrenar y para dominar la inferencia, es que nos centramos entonces en escoger los chips, escoger las instancias, escoger toda la configuración que nosotros podamos tener ya a nuestro cómodo, teniendo en cuenta nuestros frameworks como TensorFlow, Keras, PyTorch, los que nosotros utilizamos para nuestras redes neuronales. Es por eso que vemos también la, digamos así, la diferencia entre cada una de estos stages, ¿no? Ok. Entonces, reanudando un poquito el caso que ahorita estabas mencionando, en donde nosotros tenemos una fase en donde tenemos que entender nuestro problema y tenemos que entrenar ese problema y después, cuando ya tenemos nuestro problema, digamos, como en un modelo, lo empezamos a tener, digamos, como las deducciones, la inferencia, ¿verdad? Correcto. Ok, entonces vamos a ir en detalle uno por uno. Hablemos entonces un poquito, en ese orden, sobre training. Entonces, en el 2000, ¿qué fue, Dani? En el En el 2000, 2022. ajá. En el 2022 hicimos nuestro lanzamiento de nuestro procesador de training, en donde el objetivo era obtener beneficios de otros procesadores que nosotros ya habíamos creado en otros años anteriores. Y entonces para ubicarnos un poquito aquí también en la historia y también en el contexto de AWS, llega AWS y dice, creo que hay una forma de optimizar
inclusive el procesador que corre en nube, por la forma en la que nosotros tenemos nuestros servidores, nuestra topología, digamos como nosotros construimos nuestra infraestructura, y a partir de eso dijimos como hay una serie de optimizaciones que podemos hacer con respecto al consumo de energía, con respecto al uso y a la capacidad de proceso que tienen estos dispositivos, y así transferirle ese mejor rendimiento y una reducción de costos a nuestros clientes, ¿cierto? Entonces, vamos a ver un poquito en detalle sobre Trainium. Sí, el caso de Trainium también es particular en el sentido de que no obligatoriamente tenemos solamente una opción donde entrenar nuestros modelos, ¿no? De hecho, si hablamos y me pongo también los zapatos de científico de datos, los que mayormente utilizamos son las GPUs. La GPU o que nosotros tengamos que hacer la conexión con nuestro propio portátil PC, que no sea la extensión de este cómputo, que pueda hacer estos cálculos más rápido, lo que mencionaba incluso puede hacer esas relaciones de una manera eficiente, ¿no? Entonces llega Trinium como este nuevo chip que se diseña desde el silicio y que Amazon propone es este justo ahorro que mencionabas, Gabriel, ¿no? El ahorro tanto en la parte de costos, pero también en la parte de performance. ¿Y por qué tenemos este mejora de performance? Es porque es de propósito específico, ¿ok? Cuando tú utilizas de pronto mi computador o incluso una tarjeta o cualquiera de estas infraestructuras que pudieras yo hacer mi entrenamiento, pues la puedo utilizar para diferentes maneras, pero imagínense el caso en donde siempre que utilizo esta instancia es para entrenar modelos de deep learning, entrenar mi red neuronal, hacer estos cálculos de pesos y de esta manera, pues buscar que sea eh, de mucha mejoría y de mucha especialidad, que es lo que justamente logramos con esto. Ok. Ahorita estabas mencionando algo importante y es el caso de uso que vos estás diciendo. Aquí nosotros estamos hablando de un tipo de entrenamiento que es, o bueno, un tipo de inteligencia artificial que es Deep Deep Learning, learning, ¿no? sí. Y ojo aquí, y esto es importante porque hay ciertos, de nuevo, no, toda, no, todos, no es un mismo martillo para un mismo clavo, o para todos los clavos en este caso, en donde la idea es que nosotros escojamos la mejor herramienta para el caso de uso en específico. Y así es como usualmente nosotros como arquitectos le insistimos mucho a nuestra audiencia, a nuestros clientes, que siempre estén enfocándose en que para este caso de uso que yo tengo, ¿cuál es la mejor herramienta? Entonces, para hacer la diferencia entre los casos de uso en los que sí sirve Deep Learning. Entonces, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, clasificación de palabras, ¿verdad? Entonces entender, digamos, el sentimiento, entender lo que está intentando decir un usuario, lo que ustedes mismos seguramente han visto hasta el día de hoy en estas aplicaciones de inteligencia artificial generativa, de cómo yo empiezo a entender ya algo que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural. No sé si tienes otro casito ahí que quieras mencionar. Sí, todo lo que sea también en términos de imagen, ¿sabes? Que queramos de pronto generar una nueva a partir de una oración, que tengamos que también de pronto hacer la clasificación, o incluso también yo quisiera ponerlo mucho en el día a día, ¿no? O sea, nosotros sabemos que los científicos de datos ya están creando sus propios modelos, pero que a veces nuestro limitante llega a ser o el tiempo que se está demorando en entrenar o qué tantos yo puedo entrenar, ¿no? Entonces, imagínense uno tener la posibilidad de entrenar cuantas veces yo quiera, porque el cómputo ya está ejecutándose en nube, y hacerlo tan rápido que yo también pueda iterar rápidamente en los hiperparámetros que yo estoy optimizando. Entonces, pero en casos de uso me centraría mucho en imágenes, entendimiento de palabras, de text to image, text to text, toda esta parte de GenAI, sí o sí necesitamos estas grandes performances por la cantidad de datos que se requiere para construir el modelo. Ok. Y bueno, y aquí algo muy importante también para aclarar a la audiencia es que nosotros estamos hablando ahorita de una reducción de costos y una mejoría en el performance, ¿verdad? Como en el rendimiento que tiene nuestra aplicación. Pero, digamos, en este tipo de casos de inteligencia artificial, de deep learning, usualmente los costos no están, la gran mayoría, asociados a la parte del entrenamiento, sino la gran mayoría están asociados a la parte de la inferencia. ¿Cuánto es que estamos hablando de diferencia, Dani? En promedio decimos que es un 75-85%, ya que el entrenamiento sí es consumo de tiempo para nosotros pensar en cuál va a ser el mejor modelo, el mejor algoritmo, los mejores hiperparámetros, pero una vez que lo tenemos empaquetado, el que se va a utilizar a largo plazo es la inferencia, ¿no? La inferencia es la que voy a hacer cada, no sé, cada minuto cuando yo requiera analizar los sentimientos, como mencionaba Gabriel, o cada hora cuando yo necesite crear esta nueva imagen. Esa inferencia, como perdura a largo plazo, y yo siempre necesito estar
de pronto atento a poderlo hacer, es que genera estos cargos de flujo, o bueno, este flujo de carga a lo que es los futuros o en extensión en el tiempo. Claro. Ahí, digamos, también para explicarlo de una forma un poco más coloquial y más sencilla, más para nuestro pueblo, es importante entender que, por ejemplo, cuando yo empiezo a desarrollar una aplicación móvil, imaginémonos que estamos nosotros construyendo nuestro portal web, etcétera. Entonces nosotros tenemos una serie de desarrolladores que se van a dedicar a construir esta aplicación, ¿cierto? Y cuando empezamos a construir, sí, hacemos una inversión de tiempo, digamos, de la construcción, pero una vez construimos nuestro producto, cuando lo lanzamos a producción, realmente por lo que vamos a estar consumiendo nuestra capacidad de cómputo y nuestros recursos, va a ser en cada una de esas solicitudes que al final nuestros usuarios vayan a estar haciendo. Entonces, a lo largo del tiempo, cuando yo empiezo a colocar, digamos, como a sopesar qué beneficio me está trayendo este tipo de casos de uso y cuánto me cuestan, entonces el costo se va a ver más reflejado en la parte de el uso, ¿verdad? No ya en la parte del entrenamiento. Sí es importante la parte del entrenamiento porque pues cuando uno construye una aplicación es importante que quede bien hecha, pero pues ahí es donde es importante que tengamos en cuenta los costos de la inferencia. Y también hay otro caso puntual ahí, Gabriel, que pudiéramos nosotros mencionarlo, que es en términos de, ya contamos también con partners, compañías que se han enfocado en ese entrenamiento y lo han especializado. Específicamente hablando de Generative AI, pues conocemos estas grandes compañías como E21 Labs, Anthropic, que ya nos entregan el modelo, pues que ya entiende, o sea, no tenemos que enseñarle otra vez qué feliz es positivo, qué triste es negativo, sino que al contrario, lo que requerimos es sacarle el provecho a ello, ¿no? De cómo yo lo voy a poder utilizar en mi compañía, cómo yo voy a poder utilizar los casos de uso. Entonces también hay como la responsabilidad o ceder que el entrenamiento ya está hecho o la gran parte también nos infiere o nos tiene que nosotros que tener en cuenta es la parte de la inferencia, ¿no? Que cómo lo vamos a hacer mejor, cómo lo voy a poder llevar más rápido y cómo voy a poder también tener esas respuestas con menor latencia. Ok, entonces creo que es importante ahora que hablemos directamente sobre lo que es la inferencia. Entonces, en el 2019 se lanzó nuestra primera versión de lo que es el procesador de INF1 y después, a lo largo de los años, en el 2023 fue lanzado ya, digamos, digamos, disponible generalmente, Inferencia 2, en donde la diferencia entre uno y otro y versus no utilizarlo también, así como lo estábamos hablando ahorita con el procesador de Trainium, es costo versus rendimiento, ¿verdad? En donde los dos vamos a tener un beneficio, en donde vamos a tener un mejor rendimiento y vamos a tener un menor costo. Entonces, aquí Dani le gusta hablar sobre las diferencias ya entre, digamos, la versión 1 y la versión 2, porque siempre la diferencia en costo es bastante. Y no solo en costos, sino también en términos del rendimiento, ¿no? O sea, la parte de cuando teníamos inferencia uno sí, teníamos un buen performance, pero a nivel de topología de arquitectura, imagínate que teníamos algo llamado el Neurocore, que son estos chips que están pues, compuestos cada uno de ellos, y teníamos 4 porque era de versión uno. Cuando saltamos a la inferencia número 2, ya con solamente 2 de estos Neurocore versión 2 y también la topología de poder tener estos mensajes o esta data que está pasando entre cada uno de los chips nos inquiere este 90% de más rendimiento cuando cambiemos de cada una de unas de estas versiones. ¿De qué depende? Y otra vez lo llevamos mucho de la mano al caso de los Large Language Models, que pudiéramos nosotros responder más rápido, que ya no tengamos a las personas esperando, no sé, a quién le gusta esa aplicación que dice loading, esperando o estoy tratando de darte una respuesta, sino al contrario que sea un poco más rápido, que podamos también entregarle mayor cantidad de preguntas o mayor cantidad de requests en cada uno de estos instantes y transmitir eso también a nuestros usuarios. Claro, y ahí mencionas algo muy importante que, digamos, no habíamos tenido en cuenta cuando estábamos hablando de los procesadores de training, y es que ahorita en training estábamos, exacto, hablando solamente de costo versus performance, pero el performance y digamos, ese rendimiento que tiene el procesador como tal es en la capacidad de poder entrenar a una mejor tasa, ¿cierto? Pero aquí en la inferencia también estamos hablando de la latencia, y ojo que aquí estamos teniendo hasta 10 veces menor la latencia ante los procesadores de inferencia 1 y los procesadores de inferencia 1 tenían un mejor
rendimiento de latencia comparado contra procesadores convencionales que utilizaban GPUs. Entonces, para explicar un poquito de esto, ¿qué significa? Significa que volvamos a nuestro ejemplo de estamos construyendo nuestra aplicación, tenemos nuestros usuarios que están empezando a consumir nuestra página web, nuestro producto, y ahora, pues, cuando estamos utilizando este tipo de procesadores, tenemos una mejor tiempo de carga, tenemos una mejor tiempo de respuesta ya directamente con la persona que está intentando consumir, o sea, ese usuario final, esa aplicación final que está consumiendo este modelo o esta aplicación que ustedes están construyendo ante cualquier otra tecnología o servicio que yo utilice que no esté apta para poder hacer una inferencia en alto rendimiento. Sí, y además de que no estamos hablando de modelos pequeños, ¿no? No es un modelo que simple y llanamente te va a decir, no, es que las ventas el próximo año van a ser tanto, sino que estamos hablando de modelos de lenguaje natural, o sea, la cantidad de relaciones y la cantidad de cálculos matemáticos que tiene que hacer esto por detrás para poder decir esta respuesta que estamos esperando, de clasificar los textos, de generar un nuevo párrafo, es sustancial, ¿no? Es un trabajo considerable. ¿Ok? Y no sé si pasamos allá a hablar sobre números. Ahorita estábamos hablando mucho sobre porcentajes, estamos hablando mucho sobre qué tan bien se comportan comparado con otros tipos de casos de uso, utilizando anteriores procesadores, pero nos gustaría mostrarles ahorita a ustedes, nosotros tenemos aquí preparado una pequeña demo, en donde les queríamos precisamente mostrar esa comparación entre utilizar un procesador tradicional con GPU, por ejemplo, y versus utilizar estos procesadores que tenemos un costo-beneficio entre el rendimiento y el ahorro de costos. No sé si pasamos ahí al notebook. Listo. Entonces, ¿qué estamos compartiendo en este momento? Tenemos una visual de lo que es Amazon SageMaker. Póngale que solamente va a poder tener los IDs y poder tener también donde tengo el notebook. Pero me traje un modelo. Este modelo me lo traje, es de Hugging Faces, me traje mi modelo BERT. Y lo que estoy buscando es que pueda hacer el entendimiento de las frases y me clasifique. Me clasifique si esta frase tiene la longitud correcta, si está hablando de cuál tópico. Yo hice Para nuestros clientes que en este momento no entienden que de pronto es SageMaker, que ahorita no lo estuvimos hablando, SageMaker es una plataforma que nosotros colocamos para los desarrolladores que trabajan modelos, que quieren desplegar precisamente este tipo de casos de uso, en donde podemos de punto a punto poder construir, entrenar, crear y desplegar nuestros modelos. Y aparte, tenemos una gran ventaja y es que SageMaker tiene un inmenso repositorio de casos de uso en donde podemos buscar a través de clasificación de palabras, si queremos buscar modelos de procesamiento del lenguaje natural, si queremos buscar procesamiento de imágenes, si queremos buscar todas este tipo de palabras claves, vamos a poder encontrar un repositorio. Y ahorita Dani mencionó algo muy importante, que puede que no esté en SageMaker, ¿verdad? Pero tenemos también el vínculo directo con Hugging Faces, que es nuestra herramienta, digamos como la herramienta más tradicional que se ha utilizado hasta el día de hoy para poder construir, compartir y publicar este tipo de modelos en Internet, ¿no? Sí, de hecho yo estoy aprovechando justo lo que acabas de mencionar, Gabriel. Fui a Hugging Faces, me traje un modelo que ha alimentado la comunidad. Sí, BERT es algo tradicional en términos del entendimiento del lenguaje natural, pero esta versión que me traje ya incluso la comunidad le había hecho un par de entrenamientos extras. Pero yo que quise probar en este notebook, ok, yo no me entré mucho en el detalle del modelo, lo que yo hice fue generar primero el despliegue de dos de sus modelos en dos infraestructuras diferentes. Una la puse en lo que fuera una instancia natural con una GPU y la otra la subí con lo que sería inferencia 1 que podemos estar viendo aquí. Después de que las desplegué, que compilé y le puse cada una de esas configuraciones, que podemos aquí tener un poquito más de input, como yo fui llevando cada uno de estos modelos a las versiones desplegables.
les pasé una serie, una ráfaga de inferencias, ¿no? O sea, les dije, vamos a sacar estas inferencias, vamos a hacer 1000. Y de estas 1000, les comenzamos a medir cuánto se demoraba y también les comenzamos a medir cuántas peticiones por segundo podíamos recibir en cada una de ellas. De primera mano, como les mencionaba, yo por aquí utilicé lo que es la tipo de distancia ml.inf1, que justamente tiene el chip de inferencia que estábamos hablando hace nada. Y por el otro lado, tuve lo que fuera la G4N, ¿no? Entonces, con esto se va teniendo cada uno de los despliegues. Ahora, como yo podía sacar un montón de diferencias y podía sacar también la parte numérica, lo que hice también fue hacer un histograma para poder así evidenciar justamente de qué latencia estábamos hablando. Cuando yo lo hice con GPU, cuando utilicé esta ML4GN, teníamos que el 95% de los requests iban a estar alrededor del 80-86 milisegundos, es decir, que teníamos que esperar ese tiempo para poder tener mi respuesta y que la cantidad de requests que podía hacer por segundo era 60. Yo no le cambié nada al código, yo no le cambié nada a ninguna línea, no fue que le hiciera una magia de refactorización o incluso cambiar las librerías, sino la parte del despliegue. Sí, utilicé el SDK de Neuron para sacar el mayor porcentaje, el mayor rendimiento de todo ello, e incluso ahorita vamos a contarles un poco más de cómo llevarlo a cabo, pero con este segundo despliegue con inferencia, pueden notar que el histograma ya no se me sentaba en 0.75, sino que inmediatamente llegó a rondar aquí la parte de 0.025, que hace referencia a 25 milisegundos, teniendo así que el 95% de request es más rápido de lo que estábamos hablando anteriormente. Y lo otro, también pueden darse cuenta, fue en términos de la cantidad de peticiones que tenía por segundo. El throughput por segundo hora se incrementó a 144. ¿En qué se traduce? En la cantidad también de usuarios, en la cantidad también de preguntas, en la cantidad de esos simples enters que estamos enviándole a nuestro modelo, lo podamos llevar de una manera más eficaz. Entonces, Claro. el truco aquí, como lo mencionaba Gabriel hace un ratico, era la infraestructura que nos está soportando nos va a permitir justamente darle este beneficio a nuestros usuarios. Wow. Pero ahí, precisamente para anidarlo un poquito a lo que estábamos hablando ahorita, entonces sí, no es solamente la capacidad de que el modelo responda rápido, sino aquí es supremamente clave de que también estamos pensando en un producto que va a estar desplegado en donde va a tener un alto consumo y entonces necesitamos también manejar de cierta forma ese paralelismo para poder atender todas las solicitudes dentro del mismo canal, ¿no? Y con el mismo procesador, por la arquitectura de los neurocores que vos estabas diciendo, tenemos ese beneficio, ¿cierto? Correcto. Entonces, imagínense poder desplegar cualquiera de estos large language models que encontremos en Hugging Faces o que encontremos incluso en un Jumpstart de SageMaker, el que se les ocurra, el de Meta, no sé, el de Anthropic, el de A21, y que pongamos entonces a disposición nuestra infraestructura, nuestras consideraciones para poder así atender nuestro caso de uso. Eso es lo que estamos también buscando, ¿no? Poderlo solucionar, poderlo implementar de una manera fácil y amigable que no tengamos que llegar hasta ese bajo nivel de instalaciones y demás. Ok. Oye, Dani, mira que vos ahorita estabas hablando sobre algo importante y es el uso del SDK de Neuron, ¿cierto? Entonces, creo que podemos, ya es momento para que hablemos ya un poquito más técnico, en donde intentemos entender qué es lo que hace este SDK por detrás, para qué nos ayuda y cómo precisamente nuestros usuarios o nuestra audiencia ahorita pueda entender qué es lo que pueden obtener de beneficio al utilizar este SDK. Sí, o sea, ahorita estábamos hablando de los beneficios en términos de porcentajes y les mostraba el histograma, pero lo que está pasando por detrás cuando yo les dije, no, es que yo cogí el modelo y también les pegué inferencia, fue que le hice esas ciertas modificaciones en términos de el paralelismo que yo voy a poder tener en cada una de ellas. ¿Cómo lo hago? No tengo que yo hacer la orquestación, yo no tengo que hacer tampoco el agendamiento ni la locación de cuándo voy a aprender este chip, cuándo voy a aprender el otro, sino que para eso utilizo el SDK llamado Neuron, ¿no? Entonces, me permite hacer optimizaciones de tipógrafo, también si tengo que hacer algún loop, y mapear intrínsecamente cómo este código que está teniendo dentro de mi modelo, o sea, volvemos, son cálculos matemáticos, son optimizaciones, se pueden traducir en okay, cuántos chips tengo que tener prendidos, cómo divido mis tareas. Incluso creo que ayer hablábamos con Gabriel de un ejemplo muy puntual en donde
hagamos la analogía, ¿no? De, si yo tengo un trabajo muy grande, pudiera yo hacerlo sola, pero ¿qué pasa si lo hacemos en equipo, no? Si lo hago en equipo y tengo la distribución de tareas para que podamos entonces sí también dar un producto o una entrega mucho más rápido, pues seguramente va a ser mejor y va a ser menos desgastante que solamente lo haga yo sola. Entonces, imagínense que el SDK es lo que me va a permitir a nivel de código de programación, coge mi modelo y que saque el mayor porcentaje de utilización de lo que sería en esta infraestructura, tanto de inferencia como training. Y ojo, aquí aclarar también que esto lo hace el SDK de Neuro cuando nosotros le entregamos, digamos, como nuestro script, y él precisamente encuentra esas optimizaciones que yo puedo empezar a tener dentro de mi modelo, ¿no? Y dentro de mi entrenamiento y dentro de mi inferencia. Y aquí hay algo importante, y es que el SDK de Neuron sabe precisamente cómo está distribuido esa arquitectura dentro del procesador, qué nodos están más cerca unos que otros, para que cuando yo esté utilizando el procesador, lo utilice, digamos, como lo mejor posible, ¿verdad? Porque pues algo, puedo tener, digamos, como la mejor herramienta posible, pero si no tengo digamos, como el mecanismo para poder utilizarlo de una buena forma, con unas buenas prácticas, es difícil, digamos, como encontrar ese beneficio, ¿no? Totalmente. Y eso es la segunda parte chévere que también tiene Neuron, de que no se nos queda solamente con la orquestación, sino que también nos da visibilidad y monitoreo, ¿no? De cómo vamos a poder ir viendo la utilización de cada uno de esos cores, cómo también vamos a ir pudiendo ver la parte de la topología a través de esa misma utilización del SDK. Ok, sí, precisamente quería aquí mostrarles a nuestra audiencia en donde podemos ver cómo puedo yo empezar a también a utilizar ese SDK para hacer ese monitoreo de visualización. Más o menos se ve como lo estamos viendo ahorita en pantalla, ¿verdad? Entonces, tenemos nuestro Neuron LS en donde nos muestra precisamente la topología del dispositivo. Como se dan cuenta, ahí están enumerados cada uno Chips, cores. de los chips, sí, de los dispositivos, de los devices, y cómo precisamente están, digamos, vinculados y conectados entre uno y entre el otro. ¿Qué ventaja tiene? Entonces, como el SDK de Neuron sabe cómo están interconectados, precisamente entiende la topología del dispositivo, puede darle un mejor uso. ¿Cómo vemos el uso? Lo vemos con Neuron Top. Ahorita vamos a ver una demo que también les traemos preparadas para que veamos en tiempo real cómo se ve esta consola de Neuron Top, para que veamos cuando un usuario hace una solicitud de estas, el usuario final hace una solicitud, puedan ver cómo el procesador se le empieza a dar un uso correcto. Porque pasa que puede que yo tenga un procesador de 8 núcleos, pero usualmente la aplicación, entonces solo empieza a utilizar el primero o el segundo y hasta ahí se queda. Entonces, pues tengo un computador muy bueno, pero no le estoy dando el mejor uso posible. Y no, y para Generative AI va a ser imposible también no sacar el mayor Claro, provecho a todos en paralelo. O sea, otra claro. vez recordemos el tamaño de estos modelos de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, vamos a ir a esta demo que les estábamos hablando. Daniela nos va a mostrar precisamente cómo podemos empezar a desplegar este tipo de servidores directamente en la consola AWS. Aquí cabe aclarar, es importante entender de que dentro de AWS tenemos unas regiones en las cuales trabajamos, ¿verdad? Entonces, ahorita, cuando vayamos a buscar precisamente qué sistema operativo vamos a utilizar, básicamente nosotros lo llamamos una AMI, que es básicamente la imagen que vamos con la que vamos a trabajar y vamos a desplegar este modelo. Esto lo vamos a buscar con relación a la región en la que estemos trabajando. Dentro de los vínculos que vamos a agregar en los recursos de este video, vamos a colocarles precisamente cuáles son esos comandos que yo puedo utilizar para poder buscar cuál es la imagen que yo puedo tener en mi región, porque puede que yo vaya a buscar una en Sao Paulo, puede que vaya a buscar una en el norte de Virginia, puede que vaya a buscar en Oregon. Entonces, ¿cómo hago para encontrar esa imagen si de pronto la que estoy viendo en el video no es la que yo necesito utilizar?
Listo, entonces lo que voy a hacer en este momento es llevarlos por el paso a paso, lo que seríamos para poder utilizar las instancias de este tipo dentro de Situ. También el motivo de que vean que no es nada, nada de rocket science, sino que al contrario es poder saber dónde buscar los tipos de instancia y también saber los tipos de imagen que hablaba Gabriel, ¿no? Entonces, yo estoy en mi consola de AWS, de EC2, de Elastic Cloud Compute, de donde yo puedo levantar mis máquinas virtuales y voy a levantar una nueva. ¿Cómo levanto esta nueva? Lo primero y lo de siempre me a preguntar qué nombre quiero. Entonces yo digo, no, miren, esto es un test para lo que estoy haciendo la grabación de nuestro training. Listo, perfecto. Ahora, ¿qué AMI voy a utilizar? Yo pudiera utilizar una AMI simple de Ubuntu, de Linux, y yo pudiera hacer toda la parte de las instalaciones, pero también tenemos algo chévere, es que en el momento en que yo necesite ejecutar de pronto algo de estos prepaquetes o incluso algo que ya utilice esos frameworks de Deep Learning, puedo ya buscar las AMIs que tienen las librerías instaladas, que tienen lo que yo ahorita les contaba de Neuron, también ya está ahí soportado y va muy de la mano con esos tipos de instancia, ¿no? Entonces yo busco lo que es el Deep Learning AMI para Neuron, que tenga ya el soporte de estas instancias específicas y que podamos también aprovecharlo con lo que serían los 64 bits que tenemos. Listo, tengo la imagen. Paso siguiente, tengo que escoger la infraestructura donde lo voy a alojar. En la parte de la infra, y lo que hemos estado hablando últimamente, es de la familia de inferencia, ¿no? Entonces, aquí yo lo que tendría que poner es inf, que es como se llama la familia de instancias, y podemos encontrar que vamos a tener inf1, inf2, lo que les mencionábamos, que tengamos dos generaciones, que salió la primera y después la mejoramos, tal cual es eso. Después del punto aparece lo que es el tamaño. El tamaño hace referencia a cuántas virtuales CPUs, a cuántas memorias de RAM, pero también hace referencia a cuántos neurocores voy a tener en cada una de ellas. Entonces yo estoy hablando específicamente del hardware, de la infra donde estoy llevándolo a despliegue. Para la demo que les vamos a mostrar en unos instantes y ahorita les mostramos el flujo y demás, voy a utilizar lo que es una INF2 de 8X Lash por el tamaño que tiene y por el tamaño del modelo que estaríamos ahí utilizando. Entre otros detalles, ya es natural como dices tú, de que podamos escoger la parte del keeper en términos de seguridad. Yo por aquí ya tengo una creada y en términos de, también de la parte de red, desde donde voy a dejar que se podamos conectar a través ya sea de SSH o HTTPS a esta instancia. En el caso puntual de nuestra demo, lo hicimos todo a través de SSH, entonces yo digo que podamos tener conexión y también aquí hablando un poco desde la parte de seguridad, la instancia o la IP desde la que me voy a conectar. Como yo tengo la infra, que es la parte del cómputo, también tengo que hablar de qué es el storage o la parte del bloque que voy a tener hacia esta máquina, ¿no? Para lo que es el modelo puntual, y ahorita todavía lo tengo en suspenso para hasta que no lo vean montado, vamos a utilizar lo que es un storage de 1024 de tipo GP3. Aquí también podemos verlo de las diferentes familias. Simple y sencillo escoger también la parte de novedad y con esto ya pudiera yo lanzar mi instancia. Sí, se va a tardar unos Bueno, instantes en que lance la parte de la infraestructura, pero imagínense que por detrás justamente se está eliminando cada una de ellas. Dari, ahí precisamente creo que vos estabas diciendo varias cosas importantes y esto va también para nuestra audiencia, en donde yo tengo que de cierta forma también tener en cuenta cuál es el tamaño del modelo que yo quiero correr. Para lo que nosotros estamos haciendo ahorita, vamos a correr un servidor, digamos, de buen tamaño para que la demo que vamos a mostrar corra fluido, ¿verdad? Pero no todos, de nuevo, muy parecido a lo que les estaba diciendo, no el mismo martillo para todas las puntillas, no todas las instancias van a servir para el caso de uso que ustedes tengan. Entonces, hay veces que nuestros clientes necesitan correr algo muy pequeño. Entonces, yo no necesito tener un servidor tan grande para poder cumplir mi caso de uso. Pero va a haber otros casos en donde yo necesito no solamente tener uno, sino múltiples servidores de gran tamaño, en donde yo necesite hacer una distribución y un acceso, y digamos, un paralelismo dentro de ellos para poder consumir estos modelos, ¿no? Entonces, aquí yo, ¿cuáles estrategias podría llegar a utilizar para poder encontrar ese right sizing, Dale? La primera y la más sencilla es también no utilizar más de lo que nosotros queramos. A veces por sobredimensionar o a veces también por pensar que es súper pesado, nos ponemos la más grande sin necesidad.
Entonces, la primera es arrancamos de lo pequeño, vayamos creciendo. La segunda es el monitoreo. O sea, siempre va a ser necesario una prueba de experimentación, que podamos hacer un tracking de las métricas, de cuánto estoy utilizando la CPU, de cuánto estoy haciendo los TOEFLs para poderlo llevar así a cabo. Y la otra es que también podemos hacer un testeo de carga, ¿no? El testeo de carga de cuántas peticiones me están llegando, como si estoy respondiendo de la manera que yo espero. Esto es transversal y no solamente de la parte de inferencia, ¿no? Claro. Entonces, ahí, mensaje para todos, siempre estén probando. Algo chévere de AWS es que yo no tengo que hacer como comprometerme a decir, listo, este servidor lo tengo que utilizar de aquí a 3 años o cosas por el estilo, sino si el día de hoy estoy montando mi prueba de concepto, veo que las métricas de uso de mi servidor son bastante bajas, estoy, no sé, en un 20%, bueno, entonces es un buen momento para que de pronto el día de mañana yo tumbe este servidor, más bien creo uno más pequeño y puedo continuar mis pruebas de concepto y puedo, digamos, continuar creciendo mi desarrollo ya dentro de este servidor más pequeño. Siempre probar, monitorear y reajustar es la mejor forma de siempre estar buscando ese mejor costo-beneficio. Voy a compartirles aquí precisamente ya para que pasemos al tema de la demo. A explicarles un poquito sobre cómo es el flujo de Stable Diffusion, que es uno de nuestros partners con el cual habló en el reInvent, cómo es que funciona este uso de estos servidores utilizando nuestros procesadores de inferencia y training para mejorar la velocidad de creación de imágenes y aparte teniendo un menor costo, ¿no? Entonces ahí, Dani, si quieres nos ayudas con la explicación de cómo funciona Stable Diffusion. Sí, entonces, ¿qué hace este modelo? Este modelo lo que busca es que a partir de una imagen podamos crear una nueva. Entonces, imagínense que nosotros fuéramos artistas y yo sé que esto va a ser súper metafórico, pero cuando los pintores quieren también inspirarse, van y buscan una imagen y la tratan de replicar con su propio estilo y le van haciendo sus cambios. Stable Diffusion tiene tanto lo que son los modelos de image to image, que es el que estoy explicando, o que a partir de una idea, a partir de una frase o un comentario, yo pueda crear esta. ¿Qué sucede en los pasos intermedios? En los pasos intermedios, como bien estábamos hablando, tenemos una imagen base. Esta imagen base va a tener sus propios píxeles y se llama diffusion, de acuerdo a que estoy haciendo la difusión y la combinación de cada uno de esos píxeles de manera matemática. Imagínense que estoy haciendo una matriz y estoy comenzando a hacer convoluciones entre cada una de ellas hasta que genero la nueva imagen. Entonces, el proceso de conversión básicamente es pasar de un espacio a otro a partir de esa combinación de colores, combinación de píxeles, hasta que yo pueda llegar a esa imagen generada que está al final. Esto lo vamos a llamar bloques transformadores y una transformación va a ser el cambio de espacio como también la regeneración de cada una de esas a través de los pasos y en los pasos yo voy a ir pudiendo también profundizar en cada una de esas. Algunos de estos, digamos así, etapas de transformadores tienen lo que son los componentes de los tensores que generan ese ruido, generan esa, llamémoslo así, entropía, creatividad a lo que sería nuestra propia imagen. ¿Por qué necesito creatividad? Porque así como también en algún momento nosotros tenemos que tener una imagen que sea tal cual, hay otros momentos donde nosotros también queremos que nuestro modelo pueda tener algo innovador, algo diferente y que sea algo como lo que nosotros estamos imaginando en este momento. Así es como en palabras alto nivel es que funciona Stable Diffusion. Claro. Y digamos, también para ayudar a explicar un poquito este lenguaje de las funciones matemáticas, etcétera, básicamente nosotros tenemos que proveerle un mecanismo a estos procesadores para poder entender esa imagen que nosotros, digamos, como humanos podemos ver con nuestros ojos, ¿no? Nuestros ojos son los que capturan la luz de lo que estamos viendo, de esa imagen, etcétera, y entendemos con nuestro cerebro que eso es un perro, que eso es un gato, que eso es un paisaje, que es una pintura de Van Gogh, ¿verdad? Entonces, básicamente llegamos y cogemos y armamos un mecanismo que lo que hace es que nos ayuda a generar esa traducción de este tipo de imágenes son imágenes de perros y por ende cuando el modelo le preguntan que cómo se crea o que crea un perro, él utiliza ese conocimiento que ha tenido de esas deconstrucciones que ha hecho de las imágenes con las cuales ha sido entrenado y empieza a generar imágenes de perro.
Y aquí es algo importante, porque a veces uno que otro cliente nos hace esta pregunta. ¿Cómo hago precisamente para que este tipo de modelos que son generativos siempre tengan la misma respuesta? Y es que precisamente por la naturaleza de la inteligencia artificial generativa, la idea es que cada una de esas generaciones sea lo más única posible. Por ende, es muy normal que cuando yo le mande, digamos, como la misma petición a este tipo de modelos, tenga diferentes imágenes. Yo puedo, digamos, como hacer un proceso de afinamiento, de que genere un tipo de imagen como yo lo quiero que lo genere, pero eso es hablar, digamos, de un fine tuning, como una pulida que yo le hago a ese modelo para que haga lo que yo quiera. Por ejemplo, quiero que este modelo de Stable Diffusion cree productos o que cree imágenes de mis productos como siempre las he creado hasta el día de hoy. Entonces yo llego y cojo este repositorio de imágenes que ya he hecho de, por ejemplo, de zapatos, de fotos de zapatos o de publicidad de zapatos y quiero que me empiece a generar unas nuevas publicidades de zapatos con mi estilo que he generado hasta el día de hoy. Entonces es básicamente enseñarle de este repositorio, coja, aprenda y empiece a generar como a mí me gusta, ¿sí o no? Tal cual. Ok. Ahora viene la parte Entonces, interesante, ¿no? Ahorita sí, ya sí, hicimos ahora. mucha teoría y está explicándonos en palabras lo que vamos a hacer, pero ahorita sí es cuando vamos a ver la magia hecha realidad. Entonces, ahorita Dani estaba hablando que nosotros nos hemos conectado a nuestros servidores a través de SSH tradicionalmente, etcétera. Yo les voy a compartir aquí mi pantalla. Entonces, yo estoy utilizando algo que se llama AWS SCM, que es básicamente el manejador de sesiones que puedo tener para mis servidores que tengo en nube, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Porque, digamos, tradicionalmente ha habido cierta capacidad de riesgo que yo tengo cuando yo coloco un puerto SSH en Internet, que la idea es que empecemos a nulificar. Entonces, aquí, siguiendo unas buenas prácticas, vamos a conectarnos con SSM. Para los que quieren, digamos, saber cómo se hace esto, también vamos a agregar dentro de los assets de este video, cómo yo instalo, por ejemplo, para que en mi computadora local yo pueda crear una sesión directamente a ese servidor sin necesidad de utilizar SSH. Entonces, aquí, como ven, yo simplemente le coloco AWS SCM Start Session, que es arrancar una sesión, le coloco el ID de mi servidor y le digo básicamente qué cuenta de AWS quiero utilizar y la región a la cual yo quiero apuntar, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar a nuestro servidor y como les comenté ahorita, vamos a ir a nuestro SDK de Neuron y vamos a hacer el top para poder ver el uso que vamos a tener en nuestro procesador. Entonces aquí vamos a decirle a nuestra línea de comandos en dónde está ese SDK de Neuron y después ya simplemente lo que tenemos que hacer es Neuron Top. Él empieza a cargar la herramienta y aquí ya podemos ver. ¿Qué estamos viendo, Dani? En este momento estamos viendo también lo que sería el monitoreo, cuánto es la utilización de cada uno de estos cores por separado, que son esas partes superiores, dice Neuroconversion 2 Utilization, en cada uno, pues en este tipo de instancia tenemos solamente dos, por eso es que tenemos allí, y también vemos lo que es la utilización de todo el sistema como tal, o sea, de las virtual CPUs, tanto en runtime como en sistema. Adicional, podemos hacer un tracking de la utilización de memoria, entonces podemos ver cosas tales como cuánto es la memoria utilizada por el device, cómo hacer también el código del modelo, buffers, entre otras para cada uno de esos stages. Imagínense que entre más grande la distancia, como lo veíamos hace un rato en los slides, pues más neurocores y también más, digamos así, tracking de cada uno de esos chips puede estar apareciendo allí. Ok, entonces aquí yo tengo, digamos, como el monitoreo de mi servidor en este momento. Y ahora, por aquí en este otro lado, ya tenemos corriendo nuestro modelo de Stable Diffusion. Por ahí van a poder ver que estamos corriendo un modelo de XL, entonces vamos a tener una buena capacidad de procesamiento y vamos a ir aquí a nuestro navegador. Bueno, entonces aquí ya tengo corriendo precisamente el Stable Diffusion. Entonces este nos brinda una URL de Gradio en donde pues estamos corriendo temporalmente esta interfaz web. Entonces como el clásico Stable Diffusion, entonces aquí le podemos colocar un prompt.
Entonces, dentro de los talleres que ustedes pueden encontrar dentro de AWS, usualmente los colocan los ponen a escribir un prompt que tiene que ver con París. Nosotros somos latinos, entonces vamos a pedirle a Stable Diffusion que nos hable sobre el salario, que nos intente crear el salario Uni, en donde haya un vehículo y haya unas personas, en donde la persona se vea muy feliz precisamente por estar en uno de estos paraísos. Entonces, aquí ya le di clic en Submit y él está empezando a procesar. Me voy a cambiar a la ventana en donde podemos monitorear nuestros neurocores. Entonces, como se dan cuenta, ahí arriba, en el NC0 y en el NC1, estaban siendo utilizados al 100% y cuando dejen de estar siendo utilizados al 100%, seguramente cuando vuelva aquí, ya tengo mi carro antiguo precisamente con el salario de Yo le puedo decir varias veces que él vuelva a intentar generar, como lo dijimos ahorita, él va a intentar hacer una nueva imagen por, digamos, la naturaleza de la inteligencia artificial generativa. Y de nuevo, aquí en mi monitoreo de mis neurocores, yo puedo ver que precisamente esas tareas se les está dando uso al 100% en ambos procesadores. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen un poquito más bonita. Y vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a decirle que crea una imagen de Machu Picchu cuando era poblada por los antiguos habitantes. Por ejemplo, vamos a ver esa, a ver cómo nos va. Y de nuevo, aquí yo puedo ver el monitoreo de mi tarea y pues también puedo saber el estatus. Igualmente aquí en Stable Diffusion yo también tengo la forma de ver que se está procesando directamente en la interfaz web. Y bueno, ahí tenemos una imagen a grandes rasgos de cómo se veía Machu Picchu en esas épocas, ¿no? Bueno, entonces, para todos nuestros usuarios y nuestros clientes y nuestra audiencia que está viendo esto, es importante que tengan en cuenta de que estos costos asociados que tengamos cuando nosotros vayamos a correr esta infraestructura y este caso de uso, digamos ustedes que quieran correr su propio modelo de Stable Diffusion en sus servidores, que dentro de AWS, digamos, el modelo de cobro es a través de bajo demanda, ¿no? Entonces, el tiempo que tengamos corriendo estos servidores es el tiempo que se me va a haber facturado. Entonces, si lo van a correr, tengan en cuenta después de haberlo jugado, de haberlo utilizado, de apagar estos servidores. Cuando nosotros podemos ver en consola que nuestro servidor ya no está en estado corriendo, en estado en ejecución, entonces significa que como tal por el cómputo no se nos va a cobrar. Dani dijo algo importante ahorita. También hay algún disco asociado. Ese disco también, cuando dejemos de utilizarlo, es importante que si vamos a borrar los snapshots, que son, digamos, las capturas, esas imágenes que yo creo de mis discos, también que no vaya a quedar nada de esto creado en las cuentas una vez borren este tipo de soluciones. Entonces, creo que podemos empezar a hacer una recapitulación ya de las ventajas que nosotros tenemos en correr este tipo de modelos de deep learning con procesadores de Trainium y de inferencia. Entonces, Dani, te cedo la palabra. Lo primero que queremos concluir con cada uno de estos ejemplos y demos que vimos fue para los casos de Generative AI. Los modelos son de gran tamaño, por eso se llaman Large Language Models y Bootstrap en la parte de imagen. Inferencia y Trainium me dan la posibilidad de tener infraestructura, hardware dedicado para estos flujos, tanto para el entrenamiento como para la inferencia, que son dos procesos aislados del mismo flujo de Machine Learning y que no en todos los casos vamos a llegar a la etapa 1, sino que vamos a llegar a la parte 2. Entonces, es como la primera conclusión. La segunda conclusión es, no solamente tenemos un tipo de inferencia, no solamente tenemos un tipo de Trainium, tienen diferentes tamaños y cada uno de esos tamaños van a estar asociados a nuestro caso de uso. ¿Y por qué lo asociamos a digamos, una solución o a un problema? Para que también podamos tener en cuenta el dimensionamiento, cuánto vamos a tener también de cargos por la ejecución y llevarlos en esa mano. Sin olvidar que no es la única forma de correr GenAI en AWS. Durante todo el curso han podido ver las diferentes alternativas, pero aquí nos estamos sentando en la parte de infra. Tercera conclusión, bastante relevante. Hicimos una demo tanto en SageMaker como otra en EC2.
Entonces, desde SageMaker lo hicimos a nivel de notebook. En el notebook podíamos hacer la ejecución de los trainings y los processing jobs de SageMaker, pero también vieron cómo puedo yo levantar una instancia y al levantar la instancia puedo hacer la ejecución de mi aplicación que los utilicé, como lo estábamos viendo ahorita en la demo. Por mi lado, esas serían mis tres conclusiones. No sé si tengas otra que agregar. No, ahí importante también para el uso de este tipo de procesadores, no se les olvide que es sumamente importante utilizar el SDK de Neuron. ¿Por qué? Este es el que nos va a ayudar a optimizar que este mismo modelo que yo puedo correr en diferentes servidores, que se utilice en gran porcentaje mis cores, digamos, como todo mi dispositivo, ¿no? Lo que a mí me interesa como cliente es que yo le haga el mejor uso posible a mis dispositivos. Entonces, también dentro de los links van a quedar, digamos, el SDK, todos los recursos que ya les hablamos. Porfa, péguenles una ojeada y cualquier duda, pues no duden en buscarnos. Ahí estamos en LinkedIn y estamos para servirles y para cualquier solución que ustedes quieran construir. Hasta la próxima. Hasta la próxima.